presidente le preguntaba hace un rato de qué se sentía orgulloso. Hoy le pregunto, en este momento le pregunto, ¿de qué se arrepiente? ¿De no haber hecho o de haber hecho? Bueno, ¿de qué me arrepiento de no haber hecho? Primero, que uno considera que pudo haber hecho más y más y más, y o no le dio tiempo, no tuvo los recursos necesarios. ¿Y qué no hice? Que quizá hoy me arrepienta de no haberle dado trabajo en la administración pública municipal a gente que tiene características diferentes a nosotros. Los invidentes, la gente que se encuentra en sillas de ruedas, que se encuentra con falta de algún miembro. Yo veo en la Ciudad de México, en el aeropuerto, que todas las personas que se encuentran en sillas de ruedas están revisando los papeles, los documentos, dándole atención a los turistas, diciéndole qué camino tomar. Son atenciones que se tienen y trabajo para esas personas. Son personas que también necesitan trabajar, que también tienen familia, que también debemos de considerarlos a ellos, estas personas con capacidades diferentes, para fuentes de empleo. Porque hay gente también egresada de las universidades, de centros de estudio, y aunque no lo tengan, son gente que pueden dar servicio a la comunidad. Es una de sus principales propuestas en este instante. Sí, pero también a las personas de tercera edad. Hay personas de tercera edad que ya dieron su vida por la comunidad y nunca tuvieron una jubilación. Es correcto. Y aunque la tengan, el Seguro Social, hay personas que ganan 1,000 pesos al mes, pero el promedio está entre 1,500 y 2,500 pesos al mes. Hay personas ya grandes que tienen a sus nietos bajo su cargo, o murieron sus padres, Sí, o se retiraron, o sus padres no se han encargado de ellos, y con 1,500, 1,800, 2,000 pesos, definitivamente. Y tienen a su cargo 2 o 3 nietos, y ellos necesitan también fuentes de empleo para sacar a sus nietos adelante cuando van a la escuela. También necesitamos darle este empleo, esta fuente de empleo a personas de tercera edad. Correcto, capitán, pero vamos a hacer un corte comercial y ahorita que regresemos seguimos platicando. No se vaya. Gracias. Regresamos en un instante. Ya en la recta final de esta interesante plática con el capitán Sebastián Calderón Centeno, a quien agradezco infinitamente el privilegio de haberme dejado platicar con él. Ya teníamos pendiente esta entrevista desde hace algún tiempo. Capitán, yo le quiero preguntar, en su isla, y digo su isla porque sé del afecto, sé de su amor, sé de su pasión por la isla, opera una de las empresas más importantes de este planeta, no de México, de este planeta. ¿Qué le ha dado? ¿Qué le puede dar? ¿Qué va a hacer Sebastián Calderón Centeno para que le dé más de lo que le da a la isla Pemex? Hace un momento me platicabas cómo tuvimos los recursos para poder transformar a la isla de una isla completamente abandonada de la mano de Dios y hacer ese desarrollo que se hizo del 2000 hacia el 2003. Pemex tenía un acuerdo con el Estado de Campeche, con su anexo de ejecución Pemex Gobierno del Estado, en que le pasaba dinero en efectivo y en bienes al gobierno del Estado. Yo lo distribuía en casi todo el Estado, pero este dinero en efectivo lo distribuía y lo manejaba el gobierno del Estado. Y prácticamente el municipio del Carmen no recibía el dinero en efectivo. En ese entonces, en el año 2000, 5 diputados locales del PAN obtuvieron el triunfo en el municipio del Carmen, 4 de mayoría y 1 plurinominal. Al no obtener estos recursos de Petróleos Mexicanos directamente al municipio, ellos empezaron a luchar en el Congreso del Estado que el 80% de este recurso en efectivo se le diera al municipio del Carmen y el 20% se quedara con el gobierno del Estado. ¿Y por qué el 80%? Porque Pemex lo daba para contrarrestar en parte los daños ecológicos y sociales que Petróleos Mexicanos tenía en el municipio del Carmen. Entonces, y la mayor parte de esos daños ecológicos y sociales estaban en la península de Atasta y en Ciudad del Carmen. Pero mientras esto sucedía, me da la oportunidad de tener pláticas con Petróleos Mexicanos. Y acudimos a la Secretaría de Gobernación, el municipio del Carmen, Petróleos Mexicanos, ante Santiago Krill,
que era secretario de Gobernación. Panista, ya eran correligionarios, de alguna manera, ¿ayudó eso? Así es, y él abre la reunión, y recuerdo que era don Martín Huerta, quien era el subsecretario, que en paz descanse, y firmamos un convenio Pemex con el municipio de Carmen, de colaboración mutua, de apoyo mutuo, para que Pemex hiciera las obras del municipio, las obras que el municipio le solicitara, Pemex la aprobara, las concursara, las licitara, las pagara, y el municipio nada más iba a tener la normatividad. Correcto. Entonces, y así se empieza a hacer la avenida Contadores, se empiezan a hacer las calles de concreto hidráulico. Las famosas calles canal de concreto hidráulico, que es uno de los éxitos. Así es, y esa calle Contadores era para desalojar las aguas pluviales de los talleres del 4 y medio, pero todas las colonias circunvecinas, pero a la par se viene haciendo la avenida periférica, se hacen 11 canales de desagüe en la avenida periférica hacia la laguna de Término, empieza la renovación desde la colonia Pérez Martínez y la escuela Pérez Martínez hacia las oficinas de Pemex y la Universidad Autónoma del Carmen, con sus canales de desagüe, energía eléctrica, pavimentación de concreto hidráulica, banquetas. Entonces todo eso fue gracias a ese convenio o ese acuerdo directamente al municipio. Lo firmamos en diciembre del 2001 y en el 2002 empiezan a hacerse las primeras obras. Ya no me correspondió a mí inaugurar la primera, pero era mi satisfacción mayor el saber que se había logrado y que se siguen esos convenios haciendo los trabajos Pemex con el municipio del Carmen directamente. Y de los recursos que se peleó, se discutió en el Congreso del Estado con el gobernador González Curi, recuerdo que el 15 de septiembre del 2003 entra Jorge Carlos Hurtado a gobernador del Estado, el 1 de octubre entra Jorge Rossiñol a presidente municipal y 15 días después de entrar Jorge Rossiñol, el 15 de octubre, Jorge Carlos Hurtado le entrega el primer cheque de esos recursos por 104 millones de pesos. ¿Hubo voluntad de Jorge Carlos Hurtado para esto entonces? Sí hubo voluntad. ¿Pero fue presionado? No. Sí, la presión venía de 3 años antes. ¿Pero no hubo voluntad de Antonio González? Pues él empezó prácticamente en dar parte de estos recursos, pero no como le correspondían al municipio del Carmen. Por ejemplo, el año que a mí me corresponde la entrada, yo no obtuve recursos. El siguiente año, que ya fue 2001, me corresponden 27.5 millones de pesos y el año 2002 57 millones. Pero fue hasta que entra Jorge Carlos Hurtado que le da el primer cheque completo y que luego Pemex, pues de una u otra manera siguió incrementando los recursos. Entonces, considero que Pemex ha sido una vinculación constante de apoyo económico al municipio del Carmen, porque nada más en esas obras públicas que ha hecho directamente el Pemex al municipio del Carmen del 2002 al 2010, ha ejercido Pemex un promedio de 900 millones de pesos directamente en obras. Una fuerte cantidad de dinero. Es una fuerte cantidad, aparte del recurso que se da por el anexo de ejecución Pemex del gobierno del Estado. Sin embargo, el año pasado, en febrero, todavía firma Pemex un acuerdo marco entre Pemex y el gobierno del Estado, en el que Pemex se compromete a dar todo lo que sea necesario para el desarrollo del municipio del Carmen y los municipios donde tenga esa vinculación Petróleos Mexicanos con los municipios. Capitán, de ganar usted, y si le creemos a las encuestas, pues su partido no lleva mucho las de ganar de mantener la presidencia de la República. Digo, en un supuesto, le estoy poniendo un escenario a modo mío, no precisamente que eso se vaya a dar. Y tiene un gobernador que no pertenece a su partido político tampoco. ¿Cómo le piensa hacer para conseguir más recursos de los que ya tiene en estos momentos o los que pudiera haber? ¿Y de qué manera va a aplicar esos recursos? ¿Y cuáles son sus principales? Esto entra dentro de las principales propuestas, obviamente. Primero, que al municipio se le tienen que dar los recursos que legalmente le corresponden al municipio, sean estatales o federales. Y aparte, el municipio buscar recursos por otros conceptos.
como el que te dije de Petróleos Mexicanos, Correcto. pero también hay programas de desarrollo social y de Semarnat para el desarrollo. Que nada más hay que saber cómo bajarlos. Así es, ecológicos. Pero aparte de eso, ya cuando se esté en el poder, ya cuando se esté en el gobierno, se es y se debe ser institucional. Se es candidato por un partido político, se es gobernante para todos. Y no obstante de qué partido, sea el presidente de la República, sea el gobernador del estado o sea el presidente municipal, hay que ser institucionales y tener el más profundo respeto por todas las instituciones, aún para las cámaras. Entonces, dentro de ese marco de absoluto y total respeto, no tiene por qué haber problema de ninguna especie. Fíjese, me llama la atención porque hay algunos que creen que no nada más la época de campañas es época de sombrerazos, sino que también la siguen después, y hemos visto casos muy concretos en todos los partidos políticos, ¿no? Digo de alguna manera. Pero bueno, Capi, hay algo que me llama muchísimo la atención y que yo veo que es un problema. Ahora en Campeche, en el municipio de Campeche se empieza a dar, y que ustedes como que le dieron solución, pero también les dio mucho problema, sobre todo esta administración al principio, que es el asunto de la basura. ¿Cómo está el famoso del asunto de la basura y qué va a hacer Sebastián Calderón Centeno si llegara a la presidencia municipal? Antes que nada, te voy a decir cuál es la situación de los materiales del ayuntamiento para compararte también con lo de la basura. Cuando usted estuvo todavía no había ninguna empresa, era directamente el ayuntamiento que prestaba el servicio. Directamente Correcto. el ayuntamiento. Viene el municipio, el gobierno municipal de Jorge Rossinyol, se pone de acuerdo con una empresa foránea que se llama PASA y hacen acuerdos para la recolección de basura. En ese entonces al ayuntamiento le salía como en 11 millones de pesos al mes la recolección de basura. ¿Por qué? Porque ya eran vehículos cansados, había que tener un permanente mantenimiento, adquirir vehículos nuevos, el pago de personal, el diésel, combustible, refacciones, grasas, etcétera. Entonces ya era un sistema bastante costoso para un ayuntamiento, pues que no estaba abocado nada más a eso, sino a todo el servicio público general. Se hacen estos acuerdos y sale que el ayuntamiento le tenía que pagar a PASA por la recolección de basura, pero por el tonelaje recolectado, por la cantidad recolectada. Correcto. Y se pesaba cuando entraban al centro de transferencia y eran de 6 a 7 millones que pagaba el municipio, es decir, se disminuyó el costo del municipio y el municipio se quedó fuera del problema, sobre todo vehicular. El personal tuvo su liquidación, parte del personal lo volvió a contratar PASA, pero el ayuntamiento también se quedó con unas cuadrillas y con algunos vehículos para este servicio, sobre todo para las instalaciones del gobierno municipal. Llega el año 2010 y se da cuenta la población de que pasa para sus servicios. Y pasa para sus servicios y empieza el encontronazo con el gobierno municipal porque PASA no cumplía. Y PASA saca un publicado en el periódico porque decía también el gobierno municipal que era la deuda que le había heredado la anterior administración pública municipal. Correcto. Y que no le pagaba PASA porque no le podía pagar porque era deuda heredada. Entonces PASA saca un publicado en los periódicos locales y dice que solamente un mes le quedó a deber la anterior administración municipal, que era el último mes, que fue el mes de septiembre, porque las facturas salen un mes después, Correcto. como sale el de energía eléctrica, Okay. de teléfonos o agua potable. Entonces, pero que la presente administración ya le debía como 9 o 10 meses. Entonces se va a pleito PASA, a Monterrey lo lleva. ¿Por qué a Monterrey? Porque ahí estaba su centro de negocios, su centro real y efectivo de negocios, y lo gana la demanda, y esos meses que estuvo PASA parada se le tienen que pagar, pero hay otro acuerdo con el municipio que se le paga como una iguala. ¿Y qué va a hacer Sebastián Calderón? El tiempo nos apremia y si Sí. no se nos acaba, el tiempo se me ha ido volando. ¿Qué va a hacer Sebastián Calderón? ¿Qué vamos a hacer? Volver a hablar con PASA. Volver a hablar. Sé que los recursos ahora están más críticos.
la situación económica. Según el Congreso del Estado aprobó en abril del presente año que los recursos federales, las participaciones federales serán incautadas en un 25% presentes y futuras para pagar la deuda pública municipal a partir del año 2013. Así lo aprobó el Congreso del Estado, no obstante que en enero había aprobado que era un 5%. Ya tienen ustedes cortadas sus participaciones que vienen. 25%. Pero tenemos la voluntad de solicitar los apoyos a otras instituciones, y te dije cómo lo hicimos en el año 2000, en el año 2001, así lo tenemos que hacer. Capitán, un breve mensaje a los electores, a la ciudadanía de todo el estado. Estamos en plena campaña en todo el estado de Campeche y en particular en el municipio del Carmen para obtener el voto, la anuencia popular y obtener los cargos de elección popular para los diferentes puestos que hay en el estado de Campeche, en las presidencias municipales, diputados locales, presidente de las juntas. Le solicito, le pido el apoyo al pueblo del municipio del Carmen para que el 1 de julio, primero, acudan a las urnas y depositen su voto como un ciudadano con todos sus derechos habidos y por haber. Que elijan, que escojan, que platiquen, que analicen y hasta cuestionen a sus candidatos. Pero su elección tiene que ser la mejor posible. Y si en sus manos está elegir a los candidatos del Partido Acción Nacional y a mí en lo personal, Ciudad del Carmen, el municipio del Carmen y sus hijos se lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, capitán. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su atención, por el favor de su atención. Recuerde, esto no es nada personal, yo soy Tomás Zapata.